Bueno, hoy vamos a ver enfermedades de las glándulas suprarrenales, vamos a ver enfermedades de la glándula hipófisis, de la glándula tiroides, y vamos a ver algunas endocrinopatías, que así se llaman a las enfermedades que afectan el sistema endocrino, que son más frecuentes, y otras que vamos a ver por encima porque no son patologías con las que ustedes se van a encontrar en el consultorio, pero que lógicamente tienen que tener mínimos conceptos de ellas. Bueno, vamos a empezar entonces con las enfermedades de la glándula suprarrenal. Recuerden que en fisiología habían visto que la glándula suprarrenal, que es esto que ven acá, que es una glándula que le forma como si fuese un casco, un sombrero al riñón. Por lo tanto hay dos, una correspondiente a cada riñón. En realidad es una glándula suprarrenal que nada tiene que ver con el riñón en cuanto a su función, ¿no? Pero están por encima de los riñones. Que está compuesta por dos tejidos distintos, un tejido medular y un tejido cortical, que acá lo ven, la médula y esto que es la corteza. La médula, recuerden que secretaba catecolaminas, por ahora no nos vamos a ocupar de eso. Y lo que me importa es la corteza suprarrenal, que acá tenemos una ampliación de un corte histológico que abarcaría todas las capas de la corteza, esto que pueden ver acá. Esto, si lo agrandamos, vamos a ver que está constituido por tres zonas distintas. Una zona que se llama reticulada o reticular, fascicular y glomerular. Cada una de estas zonas de la corteza suprarrenal, de la médula por ahora nos vamos a olvidar, tiene un producto de secreción que le es característico. Es así que la zona reticulada va a secretar principalmente andrógenos, la zona fascicular glucocorticoides y la zona glomerular mineralocorticoides. Parece que taché glucocorticoides, pero en realidad lo quise subrayar. Cuando hablamos de una hipofunción, una disminución de la corteza, de la actividad de la corteza suprarrenal, nos vamos a referir específicamente a que hay una disminución de los productos de secreción de las dos capas más externas de la corteza suprarrenal, que son la glomerular y la fascicular. Entonces, cuando hay una insuficiencia suprarrenal, nos referimos a que hay una disminución en la síntesis de los productos de secreción de las células de la zona glomerular y de la zona fascicular. Es decir, en resumen, hay una disminución de la secreción de mineralocorticoides, acá quedó cortado, y de glucocorticoides. Bueno, vamos a llamar entonces enfermedad de Addison a la insuficiencia suprarrenal. Es decir, cuando esa corteza suprarrenal, ya estoy hablando directamente de la corteza y no de la glándula en sí, porque la glándula también comprende la médula y estas alteraciones se producen a nivel cortical. Entonces, cuando hablo de enfermedad de Addison, hablo de una disminución de la función de la corteza suprarrenal, específicamente de las capas más externas. Esto también se llama hipocortisolismo, pero en realidad cuando hablo de hipocortisolismo me estaría refiriendo solamente a la disminución de la secreción de glucocorticoides y en realidad lo que se altera es tanto la secreción de mineralocorticoides como de glucocorticoides. Pero bueno, no está mal llamado igual porque así también se lo llama habitualmente. Entonces, insuficiencia suprarrenal es la destrucción de la capa externa de las glándulas suprarrenales. En general es de etiología autoinmune la enfermedad de Addison. Se producen autoanticuerpos, es un grupo, ¿se acuerdan las enfermedades autoinmunes? Un grupo de enfermedades en las que no se reconoce lo propio de lo extraño y se generan autoanticuerpos. La enfermedad de Addison es un ejemplo típico de enfermedad autoinmune, como ya nombramos la diabetes tipo 1, vamos a hablar de enfermedad celíaca, de artritis reumatoidea, de psoriasis, bueno, todas esas patologías de las que ya hablamos en el primer módulo.
Entonces, es la destrucción de la capa externa de las glándulas suprarrenales. La causa más frecuente es la autoinmune, pero puede haber otras causas también. Cualquier otra alteración que haya a nivel de la corteza suprarrenal puede producir un déficit de la secreción de sus hormonas. Por ejemplo, porque haya infartos de la glándula, o haya hemorragias, o haya tumores, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad congénita que se pesquisa con el estudio del talón a los recién nacidos, sacándoles sangre. Un proceso infeccioso que afecte la corteza. Bueno, cualquier enfermedad que afecte la corteza va a disminuir la síntesis de sus productos de secreción y va a generar una insuficiencia suprarrenal. La enfermedad de Addison en general tiene como causa la autoinmunidad. Cuando hablo de enfermedad de Addison me refiero específicamente a la causa autoinmune. Otra alternativa es que haya una disminución del factor liberador de ACTH o de la propia ACTH. Recuerden que la corteza suprarrenal tiene un eje de estimulación que surge de la CRH, que es el factor liberador de corticotrofina que se va a secretar desde el hipotálamo, que va a estimular la secreción de ACTH desde la hipófisis. Y a su vez, esta ACTH va a estimular la secreción de cortisol principalmente y en menor medida de aldosterona. Porque saben que la aldosterona tenía un estímulo que le era propio, que era a través del sistema renina-angiotensina. ¿Se acuerdan? La angiotensina 2, bueno, la angiotensina 2 era el estímulo para que se secretara el estímulo principal. Un 70% de la secreción de aldosterona depende de la angiotensina 2. Pero eso no viene al caso ahora, porque a mí lo que me importa es esto, cuando se altera esta vía. Entonces, al alterarse la secreción de CRH, cualquier patología que produzca una disminución de la CRH o del ACTH va a terminar generando una disminución principalmente del cortisol y también algo de aldosterona, porque recuerden que un 30% de la secreción de aldosterona dependía de este eje. El otro 70% dependía del estímulo por parte de la angiotensina. Entonces, recuerden que la patología por la que se disminuye la secreción hormonal puede estar o en la propia corteza suprarrenal o puede venir de arriba, de la hipófisis o del propio hipotálamo. Bueno, entonces dijimos que hay alteración de la secreción de aldosterona y de cortisol. ¿Cómo se va a manifestar? Y el paciente, si tenemos en cuenta cuáles eran las funciones que tenía la aldosterona, ¿se acuerdan que la aldosterona retenía potasio y producía mayor excreción, retenía sodio y producía mayor excreción de potasio? Eso significa que estos pacientes van a cursar con hiponatremia e hiperpotasemia, todo lo contrario a lo que hacía habitualmente la aldosterona. Recuerden que la aldosterona retiene sodio, por eso que tiene una acción hipertensiva, y excreta potasio. Por lo tanto, si falta aldosterona, porque estamos hablando de una insuficiencia córtico-suprarrenal, va a pasar todo lo contrario. Eso va a llevar a que el paciente tenga una hiperpotasemia, porque va a dejar de excretarse el potasio y va a dejar de retenerse el sodio, por lo que el paciente va a tener una hiponatremia, es decir, disminución del sodio en sangre y un aumento del potasio. Esto porque se deja de excretar y esto porque se deja de retener sodio. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la síntesis de aldosterona. Síntesis o estímulo por parte del eje. Los pacientes van a tener cansancio, astenia, hiperpigmentación de piel y mucosas, que esto es importante porque recuerden que la CTH derivaba de una macromolécula que se llama POM. ¿Se acuerdan? POM.
propio melanocortina, que esta macromolécula se escindía, se fraccionaba dando distintas hormonas. ¿Se acuerdan? La MSH, la CTH, las endorfinas. Entonces, la CTH también tiene algo de acción estimulante de la pigmentación. Bueno, entonces, por un lado, hiperpigmentación de piel y mucosa son manchas como color café que tiene el paciente con enfermedad de Addison. Pacientes que están adelgazados, tienen anorexia, náuseas, vómitos, hipotensión, porque recuerden que la aldosterona tenía una acción hipertensiva, entonces al estar disminuida los pacientes suelen tener hipotensión arterial. ¿Cómo se trata? Con glucocorticoides o mineralocorticoides, de acuerdo a lo que esté más comprometido o ambas cosas. Bueno, entonces esta patología no tiene ningún tipo de complicación. Con que sepan esto es suficiente. El síndrome o la enfermedad de Cushing, que es todo lo contrario. Ya hablamos de la enfermedad de Addison cuando la corteza suprarrenal hipofuncionaba. ¿Qué pasa ahora si la corteza hiperfunciona? Es decir, secreta más hormonas de las que debería. El paciente va a tener lo que se llama síndrome o enfermedad de Cushing. Son dos cosas distintas pero parecidas. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, es un trastorno causado, ambas cosas son trastornos causados por la hiperactividad de la corteza suprarrenal. ¿Cuáles pueden ser las causas? O adenomas, tumores que produzcan hipersecreción de ACTH o hipersecreción de CRH ectópica o de la misma CTH. Hay tumores, por ejemplo, el tumor de ovario, que puede secretar de manera anómala, de manera patológica, corticoides. ACTH o CRH, no corticoides, sino el precursor que sería la ACTH. Es una hormona que no le correspondería sintetizar, pero cuando las células se vuelven anómalas, pueden secretar hormonas que no son propias de ese tejido. Esto se llama síndrome paraneoplásico y pasa muchas veces que tumores, determinados tumores, pueden dar sintomatología que no tiene nada que ver con el órgano primario del tumor, donde se está generando el tumor primario. Y eso es porque ese tumor a veces empieza a secretar hormonas que normalmente secretan otras glándulas. Entonces aparecen otros síntomas y otros signos que no tienen nada que ver con el tejido en el que se está desarrollando el tumor. Y acá puede pasar lo mismo con la secreción de ACTH o CRH ectópica, por ejemplo, por un tumor de ovario. Entonces, pueden ser tumores que secreten ACTH o pueden ser tumores que no sean de la hipófisis, pero que también secreten ACTH o CRH. Tratamientos con corticoides, entonces en lugar de que el paciente secrete los glucocorticoides, se los está dando de manera exógena en exceso para tratar alguna patología, entonces el paciente puede también tener un Cushing que sea por iatrogenia, porque se le está dando al paciente de manera exógena el corticoide. Tumores de la glándula suprarrenal, que secreten mucho cortisol. Hiperplasia nodular suprarrenal, que aumente el tejido suprarrenal por una hiperplasia, que también es una patología dentro de la rareza bastante común, dentro de la rareza porque ninguna de estas patologías son comunes, excepto que el paciente haga un Cushing por corticoides exógenos, eso sí es común. Un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, que hay que inmunodeprimirlo por alguna causa y se le da corticoides, o un paciente asmático que se lo trata con corticoides, puede hacer un Cushing por medicación, por tratamiento exógeno. Eso sí es común. Pero bueno, lo demás que sea endógeno no es tan frecuente.
Y acá está la diferencia. Si este Cushing es causado por un adenoma de la glándula hipófisis, es decir, que el problema está en que se está secretando mucha ACTH, lo vamos a llamar enfermedad de Cushing. Y esa es la causa más frecuente de Cushing. Es decir, el Cushing puede estar generado por una patología de la propia corteza suprarrenal que secrete mucho cortisol, o puede ser que se secrete mucha ACTH y que eso esté sobreestimulando a la corteza suprarrenal para que secrete mucho cortisol. Siempre la resultante es el aumento del cortisol. Eso es la resultante del Cushing. Ahora, este aumento de cortisol puede ser porque la patología está en la propia glándula suprarrenal o porque esta glándula esté hiperestimulada porque hay un aumento del ACTH. En este caso la vamos a llamar enfermedad de Cushing. Cuando el problema está en la propia glándula, lo llamamos síndrome de Cushing. Entonces, en realidad es lo mismo porque la resultante es el aumento del cortisol, pero de acuerdo a la etiología puede ser o enfermedad o síndrome. ¿Qué van a tener estos pacientes? Obesidad central con extremidades delgadas, disfunción eréctil, amenorrea, las mujeres no van a menstruar, hirsutismo, que es un aumento del pelo en los brazos, en la cara, en lugares en los que habitualmente no debería estar en semejante magnitud, acné, pueden tener hipertensión arterial, jiba de búfalo, que es una acumulación de grasa en los hombros, que da un aspecto redondeado a la parte superior de la espalda, cara de luna llena, boca de pez, pueden tener diabetes porque recuerden que el cortisol es una hormona hiperglucemiante, entonces pueden tener diabetes. Todo esto va a derivar del aumento del cortisol. Y recuerden que también, concomitantemente con el aumento del cortisol, puede haber un aumento de la aldosterona. Recuerden que un 30% de la secreción de aldosterona estaba estimulada por la ACTH, el resto por la angiotensina 2. Entonces, si el problema está en la hipófisis y se está secretando mucha ACTH, también este paciente va a tener algo de estímulo de la aldosterona. Estrías rojizas, que es muy característico, ahora les voy a mostrar unas fotos, debilidad muscular, cansancio, hematomas, una disminución de la libido, pueden ser pacientes depresivos o que tengan alguna otra comorbilidad psiquiátrica. ¿Cómo hago el diagnóstico? Muy simple, o voy a dosar el cortisol o la ACTH o las dos cosas. Cortisol, en general, siempre que se dosa la ACTH también se dosa el cortisol. Con esto hago el diagnóstico. Yo me encuentro concentraciones elevadas de cortisol o de ACTH, hago el diagnóstico. En general, el más fidedigno es el cortisol que se dosa en la saliva, el cortisol salival matutino. Se llama cortisol, así lo pido, salival matutino. Más que en sangre. Y estudios por imágenes para ver si el paciente tiene algún adenoma en la hipófisis, algún tumor en la hipófisis, alguna tumoración en la glándula suprarrenal que me esté generando esa hipersecreción de hormonas. Y acá les pongo algunas imágenes que son muy características. Fíjense esto, boca de pez, cara de luna llena. Estrías rojizas, esto es muy, muy común de ver. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, siempre hay que estudiarle el cortisol. A veces son estrías propias de la obesidad, pero estamos obligados en un paciente que tiene estrías color púrpura, estrías rojizas, siempre a hacer un dosaje de cortisol. Los pacientes pueden tener alopecia, fíjense acá, pero sin embargo tienen hirsutismo.
que esto es como paradójico porque se cae el pelo, el cabello, pero tienen crecimiento del pelo en lugares que son atípicos, crecimiento en exceso. Estas estrías rojizas, fíjense, la cara de luna llena, la cara colorada, tendencia a las micosis. Bueno, enfermedades de la glándula hipófisis. Y acá vamos a hablar dos palabras, pero tienen que tener algunos conceptos básicos. Hablamos de hipopituitarismo cuando hay una disminución de la secreción de hormonas hipofisarias. Recuerden que la glándula hipófisis secretaba un montón de hormonas, se dividía en hipófisis anterior e hipófisis posterior. ¿Se acuerdan que la hipófisis posterior secretaba oxitocina y ADH? Y la hipófisis anterior secretaba prolactina, vamos a anotar acá, prolactina, hormona de crecimiento, la FSH, folículo estimulante, la luteinizante, la ACTH que nombramos recién, la TSH, no sé cuál me está faltando, pero bueno, seguramente me esté faltando alguna que la MSH. Y endorfinas también. Bueno, cuando hablamos de hipopituitarismo, hablamos de una disminución o global o parcial de la secreción de la pituitaria o hipófisis. ¿Por qué global o parcial? Porque puede ser que disminuya la secreción de todas las hormonas o puede ser que solamente el paciente tenga un hipopituitarismo pero que afecte la secreción de una sola hormona. Y hay como una secuencia bastante establecida. La primera hormona, si hay un hipopituitarismo, la primera hormona que se va a comprometer en general es la hormona de crecimiento. Después, las hormonas que tienen que ver con lo ginecológico, la folículo estimulante y la luteinizante, la tirotrofina y la corticotrofina. Es decir, la primera que va a dar manifestaciones cuando la pituitaria está funcionando mal es la hormona de crecimiento. Entonces, en general, las manifestaciones que van a tener estos pacientes van a tener que ver con la disminución de la síntesis de hormona de crecimiento. Pero recuerden que también puede ser que haya un mal funcionamiento global y que se afecten todas las hormonas. Entonces, imagínense que la sintomatología que puede dar es muy amplia porque estas hormonas generan muchas acciones, entonces es lógico pensar que si se afectan va a dar manifestaciones por distintos órganos y sistemas. Entonces a veces es difícil de diagnosticar este tipo de patologías. Y además, bueno, se manifiestan de una manera gradual, que a veces es muy confuso. Pero bueno, gracias a Dios no son patologías que sean muy comunes. Bueno, vamos a hablar dos palabras de enanismo y acromegalia. Y acá tenemos una de las alternativas. Fíjense, estábamos diciendo que una de las hormonas que podía afectarse en el hipopituitarismo con mucha frecuencia era la hormona de crecimiento. Entonces, el enanismo se produce por una disminución de la hormona de crecimiento. El aumento de la secreción de hormona de crecimiento no va a formar parte del hipopituitarismo. Igual se los puse porque es la situación antagónica al déficit, pero no significa que sea hipopituitarismo. Cuando hablamos de hipo, hablamos de disminución. Estaríamos en relación a esto, la disminución de la hormona de crecimiento. Cuando hay una disminución de la hormona de crecimiento, pueden pasar dos cosas. Si la disminución ocurre en la niñez, ¿qué va a tener el paciente? Enanismo, baja talla. Y además todas las comorbilidades que acompañan al enanismo, que no vienen al caso ni me importa que la sepan. Pero también puede ocurrir una disminución de la hormona de crecimiento en adultos, porque esa hipófisis
se altere cuando el paciente es adulto, tenga un adenoma, por ejemplo, de hipófisis o alguna otra patología de la glándula que produzca alteración en la adultez. Y en ese caso, ¿qué va a tener el paciente? Una disminución de la masa magra, un aumento de la masa grasa, un síndrome metabólico y por ende va a tener aumentado el riesgo cardiovascular. Acuérdense que la hormona de crecimiento era una hormona también con actividad hiperglucemiante, así que estos pacientes también van a tener tendencia a ser hipoglucemias. ¿Qué pasa cuando está aumentada la secreción de hormona de crecimiento? Ya esto no sería hipopituitarismo. Si ocurre en la niñez, se produce gigantismo. Y si ocurre en la adultez, se produce acromegalia. Y después les puse algunas fotos. Los tumores en el sistema nervioso a veces son complicados no porque el tumor sea de una estirpe maligna, es decir, no porque sean células malignas, por ahí es un tumor benigno, pero que en general en el sistema nervioso puede causar problemas por el efecto de masa, porque imagínense que está todo muy bien delimitado, las acciones de cada región del sistema nervioso están muy establecidas, es todo muy chico, entonces cualquier patología, cualquier masa que aparezca en el sistema nervioso causa estragos por la compresión, porque se empiezan a comprimir estructuras vecinas y a veces el tumor termina siendo letal, no por que es un tumor maligno, porque son células cancerosas, malignas, sino porque es un tumor de células benignas, pero que comprime estructuras vecinas y termina por ahí generando mucha sintomatología o matando al paciente por el propio efecto de masa que genera el tumor. Bueno, a ver qué más. Fíjense, esto es una acromegalia, una foto vieja, pero es terrible. Fíjense que hay macroglosia, el paciente tiene la lengua agrandada, tiene las prominencias óseas exaltadas, tiene prognatismo, la mandíbula se va hacia adelante, obviamente que son pacientes con las manos también gigantes. Bueno, esto es una foto muy representativa de un acromegálico, no es una patología frecuente, lógicamente. Yo vi un solo paciente con acromegalia. Bueno, la pubertad precoz es otra patología de origen endocrino que tiene que ver con la hipófisis, que consiste en que haya desarrollo sexual secundario en las nenas antes de los 6-7 años y en los varones antes de los 9 años. ¿Qué van a tener estos pacientes? Van a tener desarrollo mamario, baja talla en la adultez, pero sí menarca temprana, es decir, las nenas menstruan tempranamente, tienen un crecimiento genital, tanto las mujeres como los varones de manera precoz, pero van a tener baja talla en la adultez. Y eso puede ser también porque haya una alteración de las hormonas FSH y LH a nivel hipofisario. Bueno, ahora sí nos vamos a detener un ratito en las enfermedades de la glándula tiroides porque son las enfermedades endocrinas más frecuentes, sobre todo el hipotiroidismo. El hipertiroidismo no es tan frecuente, pero siempre algún caso se ve. Vamos a hacer un recordatorio muy rápido de la fisiología de la glándula tiroides, porque me imagino que no se deben acordar, como para después poder entender cómo es que la glándula disfunciona. Acuérdense que la glándula tiroides es una glándula que se puede palpar, una glándula muy superficial, es la única glándula endocrina que podemos palpar en la base del cuello. Nos ponemos por detrás del paciente y es posible palparla. Muchas veces la podemos palpar con nódulos, podemos palpar quistes, podemos palpar la agrandada aumentada de tamaño. Entonces, bueno, siempre es importante en un paciente en el que sospechamos patología tiroidea palparle
la glándula de ese paciente. Las hormonas tiroideas tienen la particularidad de tener en su composición yodo. Saben que el yodo se encuentra en concentraciones muy bajas y en algunas regiones del planeta concentraciones más bajas que en otras. En las zonas costeras tenemos más cantidad de yodo y por lo tanto los vegetales, las carnes van a tener mayor contenido de yodo, y en las zonas montañosas hay menor concentración de yodo en el ambiente y por ende en los vegetales y en las carnes. Entonces hay una menor ingesta. De hecho, ahora, como hubo un hipotiroidismo, un bocio endémico en el norte de nuestro país hace un tiempo, se adiciona por ley a la sal con yodo. Entonces, con eso resolvimos la carencia de yodo en nuestro país. Entonces está adicionada de manera legal, por ley, está adicionada la sal con yodo. El yodo se necesita entonces para la síntesis de las hormonas tiroideas. La glándula tiroides secreta dos hormonas, que son la T3 y la T4, la tiroxina y la triiodotironina. ¿Cómo se secretan estas hormonas? Lo primero que hace la glándula, no sé si se acuerdan, que la glándula histológicamente está formada por folículos, que los folículos a su vez están constituidos por las llamadas células foliculares que rodean una parte central que tiene un material proteínáceo que se llama coloide. Y así la tiroides está formada por varios folículos. Recuerden que entre estos folículos existen otras células que no forman parte de los folículos, que se llaman células parafoliculares o células C, que son las que secretan la otra hormona que sintetiza la glándula tiroides, que es la calcitonina, de la que ahora no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de ella cuando veamos metabolismo del calcio. Entonces, así está constituida la glándula tiroides, por folículos y células parafoliculares. Estas células foliculares son las células que van a secretar la T3 y la T4. Para eso, ¿qué tienen que incorporar? Yodo. Estas células incorporan el yodo y tienen que sintetizar una proteína precursora que se llama tiroglobulina. Entonces, lo que hacen es sintetizar tiroglobulina por la acción estimulante de la TSH, que ahora lo vamos a ver. La tiroestimulante lo que hace es estimular la síntesis de tiroglobulina. Esta tiroglobulina tiene en su composición residuos tirosina. Es decir, que como parte de esta proteína hay aminoácido tirosina, muchos residuos tirosina dentro de la tiroglobulina. Estos residuos tirosina pueden iodarse o en la posición 3 o en la posición 5 o en la posición, perdón, en la 5 no, en la 3 o en la 3 y en la 5. Es decir, la tiroglobulina tiene residuos tirosina. Esos residuos tirosina son los que van a fijar el yodo que después va a tener cada una de estas hormonas. Estos residuos tirosina, que forman parte de la tiroglobulina junto con otros aminoácidos, pueden iodarse, pueden unir yodo o en la posición 3 o en la posición 3 y 5. Entonces, lo que hace la TSH, por un lado, es estimular la síntesis de tiroglobulina y por el otro lado es estimular la incorporación de yodo a las células a través de un transportador que se llama NIS, que también se la llama bomba de ioduro. Entonces, hasta ahora vemos que la TSH tiene dos funciones. La primera es estimular la síntesis de tiroglobulina. La segunda, que esta célula folicular incorpore yodo. Entonces, ya tenemos una célula folicular que sintetizó tiroglobulina y tenemos el yodo que se incorporó por acción estimulante de la TSH.
ese yodo entonces se va a unir o a la posición 3 o a la posición 3 o 5 de los residuos tirosina que forman parte de esta tiroglobulina. La próxima secuencia dentro de la síntesis de tiroglobulina es que se unan dos residuos tirosina. Una cosa que no les dije, este yodo tiene que estar oxidado y de esa oxidación se encarga una enzima que se llama peroxidasa tiroidea. Recuerden estos nombres porque van a ver que los vamos a usar en un rato. Entonces, esta peroxidasa tiroidea lo que va a hacer es oxidar el yodo para que pueda unirse a la tirosina. A su vez, lo que hace la peroxidasa tiroidea es catalizar esta enzima, cataliza la unión de este yodo a la posición 3 o 5 de los anillos fenólicos de la tirosina. Ahora, la última acción que tiene la peroxidasa tiroidea es hacer que dos tirosinas vecinas, la molécula está plegada y que dos tirosinas que se encuentran en ese plegamiento que tiene la molécula, dos tirosinas se junten. Entonces acá pueden pasar dos cosas, que dentro de la tiroglobulina se unan dos residuos tirosina que estaban iodados en las dos posiciones y es así que se va a formar la T4, o que se unan dos residuos tirosina de la tiroglobulina, uno que estaba iodado en la posición 3 y otro que estaba iodado en la posición 3 y 5. Entonces ahí vamos a tener T3. ¿De qué depende que sea T3 o T4? De la cantidad de iodos que haya incorporado esa molécula. Entonces, ¿qué voy a tener hasta ahora? Una tiroglobulina, una proteína que tiene muchos residuos tirosina, que algunos van a estar iodados en la posición 3 y otros en la posición 3 y 5. Por acción de la misma peroxidasa tiroidea, se van a ir uniendo dos residuos tirosina vecinos dentro de la tiroglobulina, que pueden estar iodados en una o en dos posiciones. Si se unen dos que están iodados en las dos posiciones, se forma T4. Si se une un residuo iodado en la posición 3 con uno en la posición 3 y 5, se forma T3. Estas hormonas ahora van a estar unidas todavía a la tiroglobulina, al resto de los aminoácidos. Entonces, la otra función que va a tener esta TSH es promover la liberación desde la tiroglobulina de la T3 y la T4, que se desprendan estas hormonas del resto de los aminoácidos. La que más se sintetiza es la T4, pero la más activa es la T3. Entonces, se liberan las dos desde la tiroides, pero la T4 se tiene que desyodar, tiene que perder un yodo para convertirse en T3 porque esta va a ser la más activa a nivel de las células blanco. Bueno, entonces hasta acá recuerden cosas importantes, la acción de la peroxidasa que tiene que ver con la síntesis, como vimos, ya vimos dónde intervenía, la síntesis de la T3 y la T4, y la TSH, que es la hormona que iba a estimular, por un lado, que se libere tiroglobulina, que se sintetice, tiroglobulina, por el otro lado, que se incorpore el yodo a la célula folicular, y por último, que este coloide fagocite, que esta célula fagocite el coloide, porque una vez que se sintetizaron las hormonas, se depositaron acá. Quedan guardadas la T3 y la T4 en el coloide. Entonces, cuando se libera, esta célula folicular endocita coloide, lo incorpora junto con las hormonas y se liberan. De esto también se encarga la TSH, de estimular la endocitosis del coloide para que se liberen las hormonas. Entonces, vemos cuáles son las funciones de la TSH. Síntesis de tiroglobulina por un lado, por el otro lado incorporación de yodo y por el otro lado la liberación de las hormonas tiroideas.
Y después vemos las acciones de la peroxidasa tiroidea que tienen que ver con la intervención en distintas fases de la síntesis de la T3 y la T4. Bueno, ahora ya con esto, claro, vamos a seguir avanzando. La secreción de hormonas tiroides entonces está regulada por un sistema de retroalimentación parecido al que habíamos visto con la corteza suprarrenal. Entonces acá en lugar de tener el factor liberador de ACTH, vamos a tener el factor liberador de tirotrofina, que la vamos a llamar RH. TRH se secreta desde el hipotálamo. Esta TRH a su vez va a estimular a la hipófisis para que secrete TSH, es decir, tirotrofina. Y la TSH va a estimular a la tiroides para que secrete, como vimos recién, T3 y T4. ¿Por qué estimulaba la TSH a la tiroides? Porque estimulaba que se incorporara yodo, que se sintetizara tiroglobulina y que se liberaran en última instancia las hormonas tiroides por esto de estimular la endocitosis del coloide, que era el coloide el que tenía las hormonas almacenadas. Bien. Entonces, este mecanismo de estimulación se parece al que ya vimos para la corteza suprarrenal. Esto tiene un mecanismo de retroalimentación. ¿Qué significa? Que cuando la tiroides secreta poca T3 y T4, la TSH va a aumentar para poder estimular a una glándula que está rezagada, que está lenta en la secreción de sus hormonas. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un hipertiroidismo? Es decir, esta tiroides está sintetizando mucha T3 y mucha T4. ¿Qué va a pasar con la TSH? Va a estar disminuida. Entonces, fíjense que esto es paradójico, porque el paciente ve en el análisis que tiene la TSH baja y se piensa que tiene hipotiroidismo, y en realidad la TSH baja me está indicando que esta glándula tiroides está funcionando en más, es decir, que el paciente tiene un hipertiroidismo. O que me estoy pasando de dosis con la levotiroxina que le estoy dando al paciente. Cuando el paciente tiene un hipotiroidismo y yo lo estoy medicando con levotiroxina, es decir, le estoy dando la hormona que la glándula no está secretando en concentraciones normales, si yo le estoy dando mucha hormona, esa hormona me va a inhibir también la síntesis de TSH, porque actúa como si fuese la hormona endógena. Entonces, estos pacientes que están sobremedicados, que están recibiendo una dosis excesiva de levotiroxina, también van a tener una disminución de la TSH. Entonces, conclusión, un paciente que tiene hipotiroidismo y está medicado con levotiroxina y yo encuentro una TSH baja, significa que ese paciente está pasado de dosis de levotiroxina y que le tengo que bajar la medicación. Bueno, entonces, la TSH incrementa la actividad de la glándula tiroides, como vimos, actúa a esos 3 niveles, aumenta la síntesis de tiroglobulina y después la degradación, porque recuerden que la T3 y la T4 quedaba unida a la tiroglobulina y después había que separar la T3 y la T4 del resto de los aminoácidos de la tiroglobulina, y de eso también se encargaba la TSH. Produce liberación de las hormonas tiroideas, activación de la bomba de yoduro, la yodación de la tirosina, porque también estimulaba la peroxidasa tiroidea, y por último, estimula el número y el tamaño de las células foliculares. Es decir, que un paciente que tiene crónicamente un exceso de TSH, por ejemplo porque tiene un tumor, un adenoma de hipófisis, puede tener con el tiempo un agrandamiento de la glándula tiroides, un bocio, porque recuerden que la TSH también estimula el número y el tamaño de las células foliculares y por ende el aumento de la glándula. El aumento de las concentraciones de hormona tiroidea participa en la inhibición mediante retroalimentación de TSH o TRH, lo que vimos recién.
Y la exposición al frío es uno de los estímulos más fuertes para generar un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas regulan, entre otras cosas, la producción de calor, estimulan la producción de calor. Entonces es lógico que en invierno vamos a tener mayor síntesis de hormonas tiroideas, lo que significa que la glándula tiroides tiene variaciones en su síntesis de manera estacional. No va a tener el paciente los mismos valores de hormonas tiroideas en invierno que en verano. Por lo tanto, siempre es conveniente dosar en un paciente sospechoso de tener patología tiroidea las hormonas en distintas estaciones. Bueno, y acá tenemos un resumen. El hipotálamo secretaba TRH, la TRH estimulaba a la hipófisis para que secretara TSH y la TSH estimula a la tiroides para que secrete T3 y T4. Ahora, esta T3 y T4 va a tener un efecto de feedback, de retroalimentación negativa, tanto sobre la TRH como sobre la TSH. Es decir, cuando se estimulan mucho, ¿para qué voy a querer seguir estimulando una glándula tiroides que está trabajando en exceso? Entonces, cuando aumenta T3 y T4, disminuye TSH y disminuye TRH. La alteración de estas hormonas da mucha sintomatología porque las hormonas actúan en casi todos los órganos. Casi todos los órganos tienen receptores para hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las principales funciones que tienen las hormonas tiroideas? Incrementan el metabolismo y la síntesis proteica. Estimulan el crecimiento y el desarrollo de los chicos, de los nenes, por eso que también, ¿se acuerdan que yo les hablaba del estudio del talón, que se les saca sangre del talón a los bebés para ver si tienen una hiperplasia suprarrenal congénita? Otra de las patologías que se pesquisan con ese análisis es que el bebé no tenga un hipotiroidismo congénito, porque si lo tuviera y no se lo trata, estos nenes van a tener alteraciones del crecimiento y del desarrollo. Es una patología que da mucha sintomatología y que puede prevenirse solamente con la administración de la hormona que la glándula no está secretando en cantidades adecuadas. Y la otra es estimular la producción de calor, como vimos, la calorigénesis. Recuerden que la acción principalmente es de la T3, pero la que más se secreta es la T4, que después se convierte periféricamente en los tejidos en T3. Y la mayoría de los receptores para T3 son receptores intranucleares. Receptores intranucleares. Perfecto. Bueno, acá hay algunas de las funciones en este cuadrito, pero que acuérdense que son estas tres. Estimular el crecimiento y el desarrollo, por un lado, estimular la producción de calor y el metabolismo y la síntesis proteica. Bueno, entonces tenemos las dos grandes patologías tiroideas que son el hipotiroidismo, es decir, cuando la glándula funciona en menos, y el hipertiroidismo cuando la glándula funciona en más. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una disminución de la función de la glándula tiroides y por ende una disminución de la síntesis de sus hormonas. ¿Cuál es la causa más frecuente? La autoinmunidad. En este caso la vamos a llamar enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto sería el hipotiroidismo de origen autoinmune. La radiación puede ser congénito, como dijimos, el hipotiroidismo, que es lo que se pesquisaba con el estudio del talón. Una tiroidectomía, que al paciente le hayan tenido que resecar tejido tiroideo y que por eso quede con una disminución de la función, porque tiene menos tejido tiroideo, porque hay un déficit de yodo, hay algunos fármacos que pueden producir disfunción tiroidea, que haya una alteración en la hipófisis, y en este caso una alteración de la TSH, y en este caso el hipotiroidismo sería secundario, o que haya una alteración en el propio hipotálamo, es decir, en la TRH, y que el paciente tenga un hipotiroidismo terciario. Bien, entonces síntesis hormonal disminuida. La principal causa, la autoinmunidad, en este caso se llama enfermedad de Hashimoto.
Estos autoanticuerpos, fíjense contra qué se generan. Dijimos que en las enfermedades autoinmunes se perdía la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Y acá se están generando anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Fíjense los anticuerpos con qué se la agarraron. Con la tiroglobulina y con la peroxidasa tiroidea. Lo que significa que si se altera la secreción de tiroglobulina o la acción de la peroxidasa por acción de estos anticuerpos, no se pueden sintetizar las hormonas correctamente. Fíjense dónde fueron a actuar los anticuerpos. Es una cosa muy específica. Generarse contra esa enzima o contra esa proteína. Es muy loco. Bueno, después tenemos otra patología, otra entidad dentro del hipotiroidismo, que es el hipotiroidismo subclínico. Es decir, el que cursa con las hormonas tiroideas normales, pero la TSH elevada. Justamente estas hormonas tiroideas están normales porque esta TSH elevada está sobreestimulando a la glándula para que secrete T3 y T4. Entonces, sí, funciona normalmente, pero a expensas de una TSH aumentada. Bocio, que era el aumento del tamaño de la glándula, se palpa y se confirma por ecografía. Yo le palpo la glándula, la siento agrandada y le pido una ecografía para confirmarlo. ¿Cuál es la complicación del hipotiroidismo si no se trata? Una complicación es la que se llama coma mixedematoso. Fíjense que el hipertiroidismo tiene otra complicación que es la tormenta tiroidea, no se la confundan. Coma mixedematoso, que cursa con enfermedad cardiovascular, alteraciones metabólicas, hipoventilación e hipotermia. Todo esto deriva de la disminución de la T3 crónica y de la T4. ¿Cómo trato el hipotiroidismo? Con sustitución hormonal, levotiroxina. Tratamiento del hipotiroidismo. Para evitar que este paciente pueda tener esta complicación, que no es muy frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Signos de esta enfermedad. Dijimos que da un montón de sintomatología. Debe ser una de las enfermedades que más sintomatología y más distinta sintomatología le da al paciente. Son pacientes que tienen déficit de concentración, tendencia al sueño, facies abotagada, están ojerosos, con la cara de cansados, pacientes que tienen constipación, suelen tener bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, todo por la acción que tienen las hormonas tiroideas. Por ejemplo, las hormonas tiroideas estimulan la síntesis de receptores beta. ¿Se acuerdan que estimulaban la síntesis de proteínas? Entre esas proteínas estimulan la síntesis del receptor beta, que es proteico. Entonces, tienen un efecto estimulante de las catecolaminas, porque aumenta el número de receptores para catecolaminas. Entonces, el hipertiroidismo tiene taquicardia, hipertensión, un estímulo de las propiedades cardíacas, y el hipotiroidismo todo lo contrario, hay una disminución de la síntesis de receptores beta, con lo que el paciente suele tener bradicardia e hipotensión arterial. Son pacientes que, como tienen disminuido el metabolismo, porque las hormonas tiroideas lo aumentaban, entonces tienen tendencia a, al estar disminuido el metabolismo, a comer poco y a engordar. Pero recuerden que les había dicho cuando hablamos de obesidad que no podemos culpar al hipotiroidismo de la obesidad del paciente. Sí podía costarle al paciente un par de kilos, pero no es que el paciente se iba a volver obeso, hiperobeso por un hipotiroidismo. Pero sí son pacientes que comen normalmente o comen poco y tienen tendencia a engordar. Intolerancia al frío, porque tienen una disminución de la producción de calor, entonces siempre tienen los pies fríos en invierno,
se mueren y en verano andan abrigados y en invierno se mueren de frío. Como tienen una disminución de la síntesis proteica, tienen debilidad de las uñas y caída del cabello, alteración de las faneras, piel y uñas. Acá está, uñas quebradizas, tienen edemas. Bueno, es una enfermedad muy, muy sintomática. Alteración de las menstruaciones. Y el hipertiroidismo es la patología contraria. En este caso hay una hiperfunción de la glándula tiroides con una hipersecreción de hormonas tiroideas y niveles exacerbados en sangre de estas hormonas. Puede ser primario o puede ser secundario. El hipertiroidismo primario tiene varias causas. Primario significa que la causa está en la propia glándula tiroides. La causa más frecuente es lo que se llama enfermedad de Graves-Basedow, que es el hipertiroidismo, pero de naturaleza autoinmune. Sería el equivalente al Hashimoto, pero en hipertiroidismo. Y en este caso se sintetizan anticuerpos contra el receptor de TSH que hace que ese receptor se active por estímulos que no son la TSH. Entonces, estos anticuerpos tienen una acción tiroestimulante, es decir, estimulan a la tiroides como si fuese la TSH porque se alteran los receptores. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que estos anticuerpos son tiroestimulantes. Tiroestimulantes. Entonces, es una glándula tiroides que está hiperestimulada, entonces secreta concentraciones excesivas de T3 y T4. Otra causa es el adenoma tiroideo tóxico, que es un nódulo tiroideo que sintetiza hormonas tiroideas en exceso. El bocio tóxico multinodular, que la glándula esté agrandada y tenga muchos nódulos. Que el paciente tenga una tiroiditis, es decir, una inflamación de la glándula tiroides, que también puede hacer que esta tiroides secrete más hormonas. Todas estas eran causas entonces primarias, es decir, causas que afectaban a la propia tiroides. Pero también puede ser que el hipertiroidismo sea de causa secundaria. Es decir, como habíamos hablado antes, que o haya algún adenoma en la hipófisis que secrete TSH en exceso, o que haya secreción de hormonas tiroideas de manera ectópica, como hablamos de las enfermedades paraneoplásicas hace un ratito, que por ejemplo el ovario, cuando está afectado por un cáncer, secrete hormonas tiroideas que generen una manifestación del cáncer que nada tiene que ver con el ovario, que es una enfermedad paraneoplásica. Y la otra es esta que habíamos nombrado también, que esté ese paciente hipermedicado, que esté tomando una concentración muy elevada de levotiroxina y esa levotiroxina produce las mismas acciones que la T3 y la T4 endógena. ¿Cuál es la complicación del hipertiroidismo? Lo que se llama tormenta tiroidea. Que las hormonas se eleven mucho, las hormonas tiroideas, y que produzcan alteraciones cardiovasculares, porque recuerden que las hormonas tiroideas eran estimulantes del corazón. Cursa también con alteraciones neurológicas y fiebre, y esto también le puede causar la muerte al paciente. ¿Cómo trato a estos pacientes? Con medicación para inhibir la función tiroidea. Si no puedo, tiroidectomía. Se saca la tiroides o una parte de la tiroides, se reseca y después se lo transforma ese paciente en hipotiroideo, que es más fácil de medicar. Lo paso para el otro lado y después lo medico por el hipotiroidismo. Y las manifestaciones, todo lo contrario. Estos pacientes van a tener tendencia a comer mucho y a no engordar. Tienen en lugar de constipación diarreas, tienen temblores, suelen tener taquicardia, suelen tener hipertensión. Son pacientes
que transpiran mucho, inclusive si no hace calor, transpiran porque tienen un aumento de la calorigénesis, producto de la hipersecreción de T3 y T4. Tienen exoftalmos, los ojos saltones, que eso es muy característico del paciente hipertiroideo y es la forma más fácil de diagnosticarlo, el hipertiroidismo en el consultorio. Un paciente que viene con esa mirada inexpresiva y los ojos saltones, hay que pedir un perfil hormonal. ¿Cómo hago el diagnóstico de patologías tiroideas? Y ya vamos terminando. El diagnóstico lo voy a hacer primero por el cuadro clínico. Tengo que investigar si el paciente tiene síntomas de hipo o de hiper según lo que yo sospeche. Le voy a pedir un perfil tiroideo dosando TSH, T4, T3 y T4 libre. Y le voy a pedir para diagnosticar patología autoinmune, anticuerpos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Y voy a complementar el laboratorio con una ecografía, porque estos pacientes tienen tendencia a tener nódulos en la tiroides y esos nódulos pueden con el tiempo malignizar. 1% de los nódulos tiroideos, que en general son benignos, pueden malignizar, pueden convertirse en un cáncer de tiroides. Entonces es importante que el paciente tenga una ecografía hecha. Y bueno, varias, si es necesario controlar que si tienen nódulos, si tienen esos nódulos más de 1 centímetro, los punzo, les saco material y lo estudio histopatológicamente a ver si tiene un cáncer de tiroides. Y si los nódulos son menores a 1 centímetro, no se punzan, pero se controlan por ecografía. Le pido una ecografía a los 6 meses y veo si esos nódulos crecieron. Y después, si no crecieron, una ecografía por año. Si veo que crecen, cuando alcanzan el centímetro, los punzo. Por el riesgo de malignidad, ¿no? Pero recuerden que es bajo, es de 1%, pero ese 1% justifica que los nódulos se controlen. Bueno, terminamos justo en 1 hora, como tenía programado. Tengan en cuenta que hipo e hipertiroidismo son patologías que tienen que saber sí o sí porque son muy comunes, sobre todo el hipotiroidismo. Y bueno, tienen que tener nociones de las demás patologías que les mencioné sin entrar, fíjense que no entré en la presentación en detalle, pero mínimamente lo que puse en los Power lo tienen que saber. Bueno, nos estamos viendo entonces para ver metabolismo del calcio y del fósforo, que es el tema con el que se completa endocrinopatías. Y después vamos a trabajar sobre un artículo muy cortito de síndrome del ovario poliquístico, que es una patología bastante frecuente. Y bueno, me gustaría que la estudien ustedes con todas las herramientas que tienen, porque ya tienen el vocabulario que van a necesitar para poder entender el artículo y puedan dilucidar ustedes de qué se trata esta patología. Bueno, nos estamos viendo entonces en la clase que complementa esta. Saludos a todos.